El objetivo de la mesa redonda o del acto que vamos a hacer hoy no es otro más que mostrar qué es lo que estamos haciendo, que 15M no está muerto, aunque no esté en las calles como hace 4 años, pero sí que se están haciendo trabajos y la gente está organizada en diferentes ámbitos para modificar las condiciones que a todo el mundo nos están oprimiendo y pasando, y la prueba de ello es que hay un montón de grupos que en esta ciudad sobre todo se han organizado en movimientos sociales y en grupos de trabajo que funcionan principalmente con el tema de la acción directa y acciones concretas. Bueno, la idea que siempre tenemos para celebrar el aniversario del 15M es hacerlo en el presente, con la situación del 15M en el presente y sin ningún tipo de nostalgia, ¿no? En otros sitios, como en Madrid, el debate así ha centrado en qué es la democracia, y aquí lo hemos centrado en la política del 15M, que es más o menos lo mismo, ¿no? La idea de aquí es que hace falta plantear claramente las ideas políticas alternativas a las que han surgido en el movimiento de lucha para la actualidad, porque actualmente hay problemas, confusión, y entonces pues lo fundamental es aclararnos las ideas. Entonces pensamos que 15M tiene un bagaje interesante político, que es lo que tiene realmente. No tenemos mucha gente como antes, pero sí tenemos esa experiencia que hemos ido acumulando y estudiando durante estos 4 años, ¿no? Lo bonito que nosotros entendemos y lo interesante que ha tenido el 15M para nosotras es que gracias al 15M pudimos conformar la Asamblea Feminista Unitaria, porque cuando pasado más o menos un año y medio, nace la Asamblea Feminista, bueno, son 2 años, pero me refiero, pasado un año desde ese 8 de marzo, y ya un poco después, cuando nace la Asamblea Feminista Unitaria, nosotras, de diferentes ámbitos de activismo que todas teníamos, nos dábamos cuenta que todas tenían una carencia vital, y era que en ningún sitio, de ningún tipo, se podía plantear como eje principal y como una política que estuviese al lado de cualquier otro tipo de política que se quisiera hacer, el tema del feminismo. Y fue por eso lo que a nosotras, lo que fue nuestro requisito para posteriormente crear la Asamblea Feminista Unitaria. Cuando surge hace ahora 4 años este movimiento, un movimiento que ya se estaba gestando en distintos sectores sociales, una de las cuestiones que se presentan como mínimo es que es apartidista, es un movimiento apartidista, además de sindical, religioso, etc. Pero desde ese punto de vista de apartidismo ha ocurrido una cosa, y es que se ha identificado ese apartidismo como un apoliticismo. Ha sido muchas personas, y me he encontrado muchas personas que han considerado que el término apartidista implicaba el apoliticismo. Entonces, evidentemente, es una concepción errónea, porque el movimiento en sí nace con una finalidad muy concreta. Esa finalidad concreta es buscar un cambio en el modelo político, social y económico que tenemos en el país, que teníamos entonces y que seguimos teniendo ahora. ¿Qué ha ocurrido a lo largo de estos 4 años? Bueno, ha ocurrido que nos dimos cuenta en un momento determinado que lo que era la lucha en las calles, lo que era la protesta en las calles una y otra vez, no estaba llegando, ni muchísimo menos, a obtener unos resultados que pretendíamos, que era el generar ese cambio. Es cierto que esa lucha evidentemente ha cambiado cosas. Ha cambiado muchas cosas, ha cambiado concepciones, ha cambiado también, y esto es muy importante, la conciencia de muchas personas respecto a lo que es la política, pero en el fondo lo que realmente hay que cambiar, que es el sistema, pues no, hemos arañado un poquito. Bueno, pues la Asamblea Interprofesional nace también del 15M, nace del grupo laboral que empezó en el 15M apoyando conflictos laborales concretos. Hubo una experiencia, por ejemplo, de unos trabajadores de Siles que, en parte gracias a la perspectiva de lucha y a la conciencia que el 15M le pudo dar en aquellos momentos, pues que a día de hoy, aún no habiendo conseguido recuperar su puesto de trabajo, se están organizando una asociación de parados
y sigue la lucha, ¿no? Y en parte eso es un reflejo un poco de los pozos que pudo dejar el 15M. Ya llevamos 4 años, compañeros, y seguimos igual. Seguimos igual, pero con mucha más sabiduría. No voy ahora a tirar los flores ni nada, eso lo hice el año pasado. Este año hay que ejercer un poco más de crítica. La unidad que ha hablado Rafa, llevo ya, pues bueno, la acampada la hice con esa finalidad, con hacer la unidad de los partidos y concienciar a los ciudadanos a arrimarse a los partidos. No ha surtido efecto y tenemos esto que tenemos ahora. Un disloque, un partido que se quiere apoderar de nuestras ideas y eso es lo que, vamos, lo que hemos perdido. Eso lo hice hace 2 años, llevamos 2 años perdidos. Que no vaya a ocurrir ahora lo mismo que ha pasado en estos 2 años. Que elevemos nuestro criterio crítico, que sepamos discernir entre lo que es el mensaje que dan y lo que es la demagogia, los embustes que nos meten. Sepamos hacerlo y obremos en consecuencia. Porque en las redes se están circulando ahora mismo una cantidad de ideas destrozantes. La renta básica es el derecho que tiene cada ciudadano a recibir unos ingresos periódicos que aseguren la cobertura de sus necesidades materiales independientemente de cuál sea su situación dentro de la esfera productiva y sin ninguna contrapartida a cambio. Todos estos elementos son fundamentales y básicos para entender la renta básica. Yo resumo. En primer lugar, es un derecho. Se considera la renta básica universal como un derecho. No es una concesión que un partido determinado, en un momento determinado, concede a los ciudadanos. No es una subvención que se da pues, para solucionar determinados problemas en un momento coyuntural. No tiene nada que ver. Es un derecho que todos los ciudadanos que en un país, concreto, en un país, tienen por el mero hecho de nacer. Este es el elemento básico. Tanto no está al albur de la voluntad de los políticos ni de nadie, porque es un derecho como es el derecho a la educación, por ejemplo. Y yo difiero en lo de que los movimientos sociales no tienen la suficiente presión, porque yo creo que se está viendo ahora, después de 3 años, por ejemplo, se ha conseguido que 4 policías estén imputados y tengan que declarar por qué y cómo utilizan las listas negras. O sea, que creo que tenemos que ser más pacientes y otra cosa, bueno, aparte de estos juicios que van a tener que ir como imputados y algunos también declarando, otra cosa que desde el grupo de represión creemos que pone muy de manifiesto la importancia de los movimientos sociales es las nuevas reformas legislativas que el Estado está creando. Por un lado, la Ley de Seguridad Ciudadana, ya conocida por todas, la Ley Mordaza, que ya está aprobada y que en vigor entrará en julio, la cual pues conllevará muchos cambios en la forma de protesta social. Esto no quiere decir que nos tengamos que desanimar, porque como bien decía, desde esta represión hacemos una apuesta porque la lucha es el camino y la presencia de los movimientos sociales tiene que ser activa, pero evidentemente tendrá que darnos para reinventarnos de nuevo. Y la reforma del Código Penal, que aunque no está sonando tanto como la Ley de Seguridad Ciudadana, son muchísimo más graves. Lo primero es decir que el 15M era o fue un hijo de su tiempo, ¿no? Una hija de su tiempo. ¿Por qué digo esto? Pues porque es cierto que en un momento determinado las clases populares y las clases más humildes, como luego se ha visto como movimiento, uno de los hijos, de los vástagos más mayoritarios que ha podido tener el 15M, que eran estos desahucios, ¿no? Con más realidad, eran las clases populares, las clases más humildes, quienes se organizaban o quienes podían tener determinadas aspiraciones políticas que se fabricaban en la asamblea del 15M. Es decir, actualmente en los procesos, para hablar claro, en Podemos lo que estamos asistiendo es a una especie de derrocamiento, todavía no ha llegado el episodio final, pero una especie de derrocamiento para las clases populares. Es decir, las clases populares que empezaron a estar organizadas en el 15M, que entran en la escena política, que hacen una crítica radical del sistema, están siendo vencidas políticamente porque nos pensábamos que teníamos fortaleza, pero no tenemos la suficiente fortaleza. Con lo cual, yo creo que, de todas formas, lo que estamos viviendo hoy día es
un fotograma en la película que nos queda, lo que nos quede de aquí adelante, sea y se llame como se llame, pues espero que se haga para vencer definitivamente las cadenas, estas cadenas que nos oprimían, y salir todos y todas fortalecidos, haciendo nosotros y nosotras mismas políticas, que eso fue una de las muchas cosas que aprendió mucha gente, otra que ya venía de experiencia de autoorganización, pero mucha gente a partir del 15M. Por lo cual espero que la fortaleza sea que nuevos sectores entren en el terreno de la autoorganización y la movilización social. Y nosotros planteamos temas de crecimiento. Por una parte, porque vimos unas prácticas muy radicales que ahora ocupan una plaza y hacen asambleas, pero hubo unas reivindicaciones que eran nada radicales. De hecho, se hablaba de derogar la reforma laboral, de bajar la edad de las jubilaciones, del cambio de ley electoral, pero había pocas cosas que tocaban profundamente la sociedad, ¿no? Entonces nosotros planteamos el crecimiento para contrastar el crecimiento del capitalista, ¿no? Que es el punto de partida del capitalismo, y nosotros planteamos justo lo contrario, ¿no? El crecimiento se puede explicar de una forma muy simplificada como de crecer en términos economicistas a cambio de un crecer en otros ámbitos de vida no monetarios, ¿no? Como por ejemplo tiempo libre, desarrollo personal, solidaridad, medio ambiente, cuidados, apoyo mutuo, otro tipo de sociedad, ¿no? Pero se destruye cuando llego a su estómago y planteo con un verso una verdad. La mato y aparece una mayor. Con mucho más infierno en digestión. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles.